Buenas tardes. La Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, Asociación Civil, Delegacia Chiapas y el Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas, Asociación Civil, se complace en darles la bienvenida a todas y todos los asociados y público en general que se han conectado por esa plataforma de Teams. Agradecemos a los integrantes de la nona mesa directiva de la ANVITAC Chiapas, a las ingenieras e ingenieros Romeo Natarén Alvarado, delegado, Eugenio Alejandro Hernández Gómez, Oscar Reyes Ordóñez, Francisco Rafael Pérez Chang, Fernando Reyes Farías, Mário Soles Paredes, Laura Cecília Acero Armidares, Francisco Javier de Gui Becerra, Verônica Cruz Velázquez, Luis Manuel Cervantes García, Juan Carlos Vázquez, Roger Camacho Cruz, por su valioso apoyo e interés de acercar los conocimientos de vías terrestres a las y los asociados de la Delegacia Chiapas y al público en general, que siempre nos distinguen con su grata compañía. Bien, en la presentación de hoy es un webinar de Macaferri de desempeño de geosintéticos en drenaje de suelos. Conozca las nuevas tecnologías de geosintéticos que permiten mejorar la performance de proyectos de drenaje. Yo soy ingeniero Gabriel Gustavo Pinto, trabajo en Macaferri Latinoamérica en el departamento técnico con foco en soluciones geotécnicas. Bien, en este webinar se presentará una introducción a los geosintéticos, los desafíos que conducen a autorización de geosintéticos en obras de drenaje, geosintéticos para drenaje de suelos, casos de obra y al final la contestación de las preguntas. Okay. Y acá voy a pasar una pequeña orientación acerca de cómo participar del evento. Okay. Para hacer una pregunta, basta utilizar el botón en el canto inferior derecho de hacer una pregunta. Una vez que hace la pregunta, es importante informar su nombre, la empresa o institución que trabaja y su correo. Esta información es interesante, ¿por qué? Porque al final, en caso que no sea posible contestar todas las preguntas, contestaremos después a través del correo electrónico. ¿Sí? Bien, entonces, una breve introducción acerca de la empresa Macaferri. El nombre Macaferri surgió en el siglo XVI, que fue un apellido concedido al joven que trabajaba con hierros. La primera planta se hizo en 1879, hasta que en 1893 se hizo la primera gran obra, una intervención en las orillas del río Reno, en la ciudad de Casalecchio, en Italia, donde se trabajaron con los gaviones. En 1974, Macaferri llega a Latinoamérica, en la ciudad de Jundiaí, en São Paulo, y Macaferri hoy está distribuida por todos los continentes a través de plantas, fábricas y escritorios. ¿Okay? Esta es la distribución de Macaferri en Latinoamérica, entonces Macaferri presente en muchos de los países en Latinoamérica con todo el apoyo, con sus ingenieros, apoyo técnico y todo. ¿Okay? Bien, y hoy en nuestra presentación vamos a hablar de un material muy utilizado hoy en la ingeniería, que son los geosintéticos. ¿Pero qué son los geosintéticos? Bien, según la norma ISO 10318 acerca de geosintéticos, de termos y definiciones, los geosintéticos son materiales producidos ya a partir de polímeros sintéticos o naturales, que se presentan en formato de manta, tira ou estructura tridimensional. Y esos materiales son instalados en contacto con el suelo
o otros materiales y empregados en la ingeniería geotécnica, ingeniería civil y también la ingeniería ambiental. ¿Okay? Y estos materiales geosintéticos que son producidos a partir de polímeros, ¿sí? Algunos de los polímeros utilizados en los geosintéticos son el polipropileno, el polietileno, el poliéster y el policloreto de vinilo. Y algunas propiedades es la resistencia a la tracción, que es una propiedad de los geosintéticos, que también, otra propiedad es la resistencia al funcionamiento. ¿Sí? Entonces, esta resistencia al funcionamiento se aplica también mucho a los geotextiles, ¿sí? Que son materiales sintéticos utilizados. Otra característica también es la permeabilidad, ¿sí? Que puede ser un geosintético de alta permeabilidad o de baja permeabilidad, para depender del tipo de aplicación. El creep, que es la deformación del geosintético a lo largo del tiempo, una carga constante. Esta es una característica de los materiales, de los geosintéticos. Y a través de la utilización de aditivos, se logra tener más flexibilidad y también más durabilidad. Bien, y algunas aplicaciones de estos geosintéticos es en control de erosión, refuerzo ambiental y drenaje, que es el tema principal de nuestra presentación. Solamente una breve introducción acerca de los materiales utilizados en cada tipo de aplicación. ¿Sí? En control de erosión se utilizan las geomantas, ¿sí? Que son geosintéticos en formatos tridimensionales que son empregados para hacer la protección contra procesos erosivos. Por ejemplo, el proceso erosivo del efecto splash, que es debido al impacto del agua, ¿sí? de una gota del agua en una superficie de un suelo. Aquí hay un video de la Universidad de Minnesota, donde se puede ver la desagregación de las partículas del suelo con el impacto de una gota de una lluvia. Entonces, estos geosintéticos son utilizados de manera a proteger la superficie del suelo. ¿Okay? Otros geosintéticos que pueden ser utilizados son los geosintéticos para refuerzo, donde se utiliza la familia de geomalhas. Macafé tiene las geomalhas Macgrid y las geomalhas para próteses. Son materiales utilizados para refuerzo de suelos, también muros de contención, como contenciones en terra mesh system, en terra mesh verde y otras soluciones en suelo reforzado que se utilizan estos materiales. Y además también en obras, por ejemplo, como rellenos de suelos en suelos blandos. Y también los geosintéticos son aplicados en el área ambiental a través de un producto principal, que es las geomembranas, en este tipo de aplicación, que son utilizados en obras de impermeabilización, como lagunas de tratamiento de efluentes y también rellenos sanitarios. Y por fin, nuestro tema principal, que son los geosintéticos para el drenaje. Bien, pero antes de aplicar, ¿sí? de mirarmos dónde se aplican los geosintéticos, ¿sí? Vamos a entender un poco, ¿sí? Lo que es drenaje. Drenaje es el nombre dado al acto de eliminar o dirigir el agua de un lugar a otro. Y algunos tipos de drenaje son el drenaje superficial, ¿sí? Que se hace, por ejemplo, en esta figura que se presenta un drenaje directo de un agua de lluvia, por ejemplo, y una obra geotécnica, por ejemplo. El drenaje superficial se hace a través del drenaje de sistemas de drenaje superficial, como el drenaje con cunetas que se hace. Entonces, este es un ejemplo de un drenaje de una obra geotécnica, de un talud, por ejemplo. Entonces, para el drenaje de las banquetas se hace con cunetas. También drenaje con escaleras hidráulicas, un sistema de drenaje superficial. Y todos estos sistemas de drenaje después van a salir a un sistema de captación, tipo una salida del drenaje.
Y un otro tipo de drenaje también son el drenaje de los suelos. Entonces, el drenaje dentro del suelo. ¿Sí? Y ahí que va a entrar las soluciones con geosintéticos, principalmente. Que pueden ser, por ejemplo, el drenaje de un muro de contención. ¿Sí? Porque el exceso de agua detrás de una contención puede generar diversos problemas, como incluso una rotura de una contención. Entonces, es interesante trabajar con un sistema de drenaje. Otro tipo de drenaje también es el drenaje entre interfaces de suelo. Cuando hay un terreno natural, que va a ser un relleno compactado, donde muchas veces ese relleno compactado tiene sus propiedades, sus características, y muchas veces necesita proteger este material contra la presencia del agua, contra el exceso de saturación. Entonces se hace un drenaje de interfaz para evitar la saturación de este suelo. Pero, ¿por qué debemos hacer el drenaje? Bien, la falta de sistemas de drenaje, tanto de drenaje superficial, drenaje de suelos, pueden causar varios problemas. Algunos problemas como las inundaciones en carreteras o en áreas de construcciones. También en campos deportivos, como exceso del agua en el césped, puede ser un problema por falta de drenaje. En la parte geotécnica también, debido a la instabilidad de taludes, muchas veces las fallas por taludes son ocurridas debido a falta de sistemas de drenaje superficial y drenaje de los suelos. ¿Okay? Y también falta de sistema de drenaje por debajo, del suelo, sistemas de drenaje que captan el agua debido a la subida de la napa freática, evitando ese tipo de problema. También la infiltración en contenciones, entonces sistemas de contención que no tienen un sistema de drenaje pueden presentar problemas, que muchas veces no son problemas que van a generar una rotura de una contención, pero problemas como el exceso del agua, la infiltración, que se genera algunos inconvenientes. ¿Okay? Bien, y en obras de drenaje es siempre importante pensar en tres preguntas. ¿Okay? ¿De dónde viene el agua? ¿Sí? ¿A dónde puede ir el agua? ¿Dónde esta agua puede ser encaminada después de captar? ¿Y a dónde no puede ir el agua? Entonces, básicamente, con estas tres preguntas se trabaja en un proyecto de drenaje. Obviamente son preguntas más básicas, más sencillas, pero solamente para nos ubicarmos acá. ¿Okay? Bien, y acá algunos métodos de drenaje de suelos. ¿Sí? Entonces, en sistemas de contención, donde se hace una contención, principalmente en una área de corte, ¿sí? Entonces no hay una área de relleno, una área de excavación, y tiene el exceso del agua del nivel freático. Este exceso de agua causa un empuje hidrostático en la estructura, ¿sí? Lo que hace falta necesitar de un sistema de drenaje para captar este exceso del agua. Este drenaje puede ser realizado a través de la inserción de un material con alta permeabilidad entre la interfaz de la contención, que en general es una contención de hormigón, por ejemplo, que es un material de bajísima permeabilidad, entre essa interface e a interface del suelo. E esse sistema de drenaje com alta permeabilidade basicamente necessita de ter três propriedades. ¿Sí? Ter como propriedade um elemento filtrante, então, es decir, um elemento entre o material del suelo natural e o material que vai ser o drenaje, o elemento drenante, que vai ser o elemento principal de drenaje, de coletar el agua, y también el elemento de conducción, ¿sí? Que en general son tuberías perforadas y todo, y sistemas que hacen la colecta del agua. ¿Okay? Una solución utilizada há muito tempo atrás, quando não havia los geosintéticos, uma solução com transição granulométrica. ¿Okay? Então, quando teníamos um suelo natural, e depois de um material mais fino, por exemplo,
Y el drenaje principal se hace con una grava, así, un material con más grueso, con mayor permeabilidad. Pero no se puede meter el material al lado, si no, este sistema de drenaje se iba a ser comatado, ¿sí? Habría una comatación. Entonces, la idea que puede ser es un sistema de transición. Entonces, un suelo natural, de una arcilla arenosa, después una arena fina, una arena media, una arena gruesa, una piedra pequeña, hasta llegar a grava. Entonces, es un posible sistema de drenaje, donde el elemento filtrante de ese sistema de drenaje es la transición granulométrica. Y el elemento drenante son las gravas, un material con mayor permeabilidad. E aí que entra primeiro o rio sintético que pode ser empregado. Um rio sintético que substitui este elemento filtrante, que é a transição granulométrica, que são os geotextiles, utilizados em um sistema bastante conhecido, que é o sistema de grava mais geotextil. Pero que são geotextiles? Bien, geotextil é um material plano, permeável, polimérico, que pode ser sintético ou natural, pode ser tejido, tricotado ou no tejido, ¿sí? Utilizado em contato com o suelo e outros materiais em aplicações de engenharia geotécnica e civil. E nesses casos de sistemas de drenagem, se utilizam os geotextiles no tejidos, ¿sí? Que são geotextiles hechos de fibras de filamentos, elementos orientados aleatoriamente. Então, os geotextiles no tejidos são interessantes para sistemas de drenagem, porque uma vez que as fibras são orientadas aleatoriamente, não há um sistema preferencial de drenagem. Então, se faz a drenagem planar em toda a área de contato. ¿Sí? E neste caso, do sistema de grava mais geotextil, o geotextil trabalha como um elemento de filtração e o elemento drenante trabalha são as gravas, ok? E, además, há um outro sistema que se pode trabalhar, que são os sistemas com recompostos. ¿Sí? Então, no caso dos seus recompostos, é um material que trabalha como um elemento filtrante, através de um geotextil, e também um geossintético como elemento drenante, substituindo a grava, que são os seus recompostos. E dentro da engenharia civil, da engenharia de geossintéticos, há muitos tipos de recompostos. ¿Sí? E les apresentarei aqui alguns que utilizaremos durante esta apresentação. Então, um recomposto é um material fabricado e ensamblado utilizando ao menos um produto geossintético entre os componentes. E Macafé tem o recomposto MacDrain, que em um dos bordes há um geotextil no tejido, um material para filtração e separação. O núcleo drenante, que é um material tridimensional, um pouco parecido com a geomanta que vimos no início da apresentação, um material com elevado número de vazios. E o outro borde é um geotextil no tejido, e também para filtração e separação. E dentro das famílias de MacDrain, que vamos ver algumas durante a apresentação, há algumas nomenclaturas, e que então já les vou a passar algumas dessas nomenclaturas para nos familiarizarmos, ok? Então, alguns tipos de MacDrain. É o MacDrain 2L. O que é o MacDrain 2L? É dizer, que tem dois lados filtrantes, ok? Dois geotextiles e o núcleo drenante. Há também o MacDrain 1L, que é solamente um lado com o geotextil. O outro MacDrain, que é o MacDrain 2L. Muitas vezes, na especificação, vemos, además de MacDrain 2L, vimos a especificação 20.2. 20, em caso de MacDrain de Macafé, é dizer, está relacionada à gramagem do geotextil. E ponto 2 é o polímero de geotextil. Então, se é ponto 1, é um geotextil de polipropileno, e ponto 2, um geotextil de poliéster. Então, vai depender do tipo de aplicação. Em geral, em aplicações ambientais, se trabalha com um geotextil em polipropileno. E este núcleo do MacDrain também pode ser um núcleo com um formato
con drenaje en sentido preferencial, que es el caso del McDrain WB. Entonces, hay un sentido preferencial de drenaje, que son para algunos tipos de obras que son indicados ese tipo de sistema. ¿Okay? Y además también hay cómo se trabaja con McDrain R, que es un McDrain con núcleo rígido con la georred en PAD. Entonces también son para obras, más para obras ambientales que se trabaja ese tipo de McDrain. Bien, entonces en este primer ejemplo que habíamos mostrado del muro de contención, la idea es cuando se trabaja con río compuesto, el río compuesto va a recoger el agua y la canaliza para sistemas de drenaje auxiliares, ¿okay? Que son las tuberías, después las cajas de drenaje. Bien, y acá vamos a tener algunos tipos de soluciones, ¿sí? Que son soluciones, tipos de drenaje, que es una drenaje sistema horizontal, el drenaje vertical, o el drenaje también con trinchera drenante, que son las aplicaciones de drenaje que vamos a ver durante la presentación. Y las aplicaciones que vamos a ver, algunas con más enfoque y otras un poco más para conocimiento también de ustedes. Esas aplicaciones que vamos a ver son en carreteras y vías férreas, aplicaciones en contenciones y también en canchas de fútbol. Y además veremos un poco acerca de los sintéticos que se aplican en construcción civil, jardines y obras arquitectónicas y algunas otras aplicaciones. Entonces, empezando por las carreteras y vías férreas. Bien, actualmente la vida útil de un pavimento es un criterio aún más discutido y aceptado en proyectos viales. Y cuando hablamos de la vida útil de un pavimento, está asociado, además de toda la ingeniería que envolve los pavimentos, concepción del paquete estructural, también se envolven sistemas de drenaje eficientes. Entonces, en periodos de lluvia, la capa freática puede subir, dañando la estructura del pavimento. Entonces, causando problemas en la integridad de ese pavimento y también problemas en la vía, así como incluso accidentes que pueden ser generados por falta del sistema de drenaje. Y una solución utilizada es a través da utilização de drenos en los bordes de la carretera. Y una solución utilizada, que puede ser utilizada, o que era bastante utilizada en el pasado, es a través da introdução de sistema de grava más geotextil. Entonces, la grava trabaja como elemento de drenaje, y debido a su alta porosidad, a alta permeabilidad, el geotextil como elemento de separación, y un tubo perfurado para hacer la captación del agua dentro de la zona. Entonces, la idea de ese sistema es que cuando, caso ocurra una subida del nivel freático, o caso el nivel freático ya esté, ese material ya esté saturado, habrá una disminución, ¿sí? Una reducción de esta superficie freática. Entonces, las líneas de flujo serán direccionadas para la tubería y para el sistema de drenaje. Entonces, de esta manera, cuando se instala ese tipo de solución en una carretera, en los dos bordes, la estructura, ¿sí?, del pavimento se quedará protegida contra la presencia del agua. Y en una solución que se puede trabajar también en esta línea son soluciones compuestas para drenaje de pavimentos, que es el McDrain TD, que también es un McDrain que se forma por un geotextil no tejido, un núcleo drenante y un geotextil no tejido, ¿sí?, en el otro borde. Sin embargo, en este McDrain hay una abertura en la base del recompuesto para meter una tubería perfurada, para que el agua colectada por el núcleo del McDrain sea encaminada para esta tubería. ¿Okay? Entonces, de esta manera, se instala el McDrain, ¿sí?, con esta configuración. Muchas veces se utiliza el propio suelo que fue excavado de la zona para llenarlo del McDrain y se conecta ya a un tubo perfurado. Una gran diferencia de los dos sistemas se puede mirar en esta imagen. Entonces, al lado izquierdo es la situación con grava más geotextil.
Então, se pode mirar o tamanho da zanja necessário, que incluso a segurança dela, com a apertura da zanja na via, o volume de material que salió e que vai ter que ir para algum lugar, e o volume de material que tem que vir, que é o material de las gravas, e ao lado direito uma solução com recomposto, com McDrain. Então, a apertura da zanja muito menor, se trabalha com zanjas de 15, 20 centímetros, e depois se llena com o próprio material. Então, há toda uma economia de material transportado e também velocidade de execução desse sistema. É por isso que quando hacemos uma comparativa, considerando os custos totais de material, mão de obra, logística e todo, o sistema com McDrain se queda mais econômico em comparação com o sistema de grava massa textil, hasta pode chegar a 50% de economia. Isso vai depender, obviamente, de cada situação, dos custos de cada local. Okay? Acá há também, vamos apresentar uma comparativa técnica entre os dois sistemas, que foi um vídeo desenvolvido por la Universidade Univale, onde se hizo os dois sistemas. A la izquierda o sistema del McDrain e a direita é o sistema de grava mais geotextil. Então, se pode mirar que os dois sistemas sí, trabalham bem, atendem a la solicitud de drenagem, de capacidade drenante, pero ao lado esquerdo, o volume de material utilizado é muito menor quando se trabalha com um recomposto. E haciendo uma comparação direta entre os dois sistemas, McDrain e grava macio textil, uma comparação de volume da água que entra nos dois sistemas, bem, então considerando uma vazão de entrada de 2.2 vezes 10 a menos 4, a vazão de salida de los dois sistemas, então McDrain já tem uma vazão de caudal, perdão, de salida maior do que quando se compara com um sistema de grava macio textil. E o tempo de salida da McDrain, 81 segundos, e o grava macio textil, 92 segundos. E depois de 30 minutos, então, ao mesmo tempo, a vazão, a caudal de salida do McDrain também continua maior. Então, com uma capacidade drenante maior. Então, os dois sistemas sí, trabalham bem na tenda, mas a McDrain, aún sendo um recomposto mais delgado, quando comparamos com o sistema de grava textil, tem um alto desempenho para esse tipo de solução. Bem, mas por quê? Por que esta drenagem do McDrain é mais eficiente quando se compara com a grava macio textil? Podemos fazer uma pergunta, como flui a água nas trincheiras? Então, começando por o sistema de grava macio textil. Então, a água que se flui entre a trincheira, se vai passar por todo o sistema de grava, entre as gravas, até chegar na tuberia. É todo um caminho da água que se faz. Então, nesse sistema, há o efeito de intrusão na grava, a secção transversal acaba se tornando uma secção excessiva, com uma baixa velocidade de resposta e pouco se aproveita da secção da grava. Por outro lado, quando se trabalha com o McDrain, nas trincheiras, a resposta é mais rápida. Então, uma vez que uma do elemento drenante está em contato com o suelo, com o lado que recebe a água, por exemplo, em uma trincheira drenante, esta água já é encaminhada diretamente por um material de alta capacidade de drenagem e depois encaminhada para o tubo. Então, a velocidade de resposta é mais rápida. E acá há alguns casos de obra que separado para vocês. Esse é o primeiro caso de obra em Brasil, em uma carretera bastante importante que conecta a cidade de São Paulo hasta las playas. ¿Sí? Entonces se implantó el McDrain em alguns trechos dessa carretera. Acá hay algunos detalles de la instalación del McDrain. Entonces, después de la excavación de la zanja,
se metía la McDrain. Y en este caso trabajo con una zanja que con un ancho mínimo de 15 centímetros, una zanja de 60 centímetros de altura, con un tubo perfurado. ¿Okay? Y acá, enseguida, hay un video que muestra un poco acerca de la salida, ¿sí?, del McDrain, de los sistemas de drenaje. Entonces, las tuberías que captan el agua, después saliendo para sistemas de drenaje. Entonces, el sistema funcionando en un día de lluvia. Hay un otro caso también bastante interesante en Brasil, en Tapes. ¿Sí? Entonces, este caso de obra es posible mirar bien el sistema, el proceso constructivo del McDrain. ¿Sí? Entonces, se aplicó el McDrain en la ciudad de Tapes, Brasil. Acá se puede ver la abertura de la zanja con el equipamiento de disco. ¿Okay? Así, de esta abertura. Y en este caso se aplicó el McDrain en uno de los bordes, solamente en uno de los bordes de la rodovía, de la carretera que estaba presentando problemas de saturación. Acá el desembalaje del McDrain, entonces ya viene en rollos, ya con tamaño adecuado para se aplicar en la zanja. ¿Sí? Dentro da máquina também viene um cómic de instalação com algumas instruções básicas e cá se mete lá na tuberia, assim. Então já a tuberia a máquina já viene preparada para receber na tuberia e também com uma linha guia, assim, é decir, uma linha que vai ajudar a passar na tuberia dentro de la bolsa da McDrain. Entonces, como sistemas que hacemos con costuras, por ejemplo. Entonces, acá un ejemplo de la tubería sendo metida dentro de la bolsa del McDrain y después el McDrain va a ser instalado dentro de la zanja. Okay, entonces, es una instalación que se queda rápida, ¿sí? Después, en este caso, el material que se sacó de la zanja, después se llenó com as mismas material compactado manualmente também. E depois se finalizou a obra total. Um outro caso também de obra da McDrain TD em Costa Rica, na ruta 27 a La Puela, que é uma ruta muito importante em Costa Rica, sim, e um dos tramos nesta província de Alajuela verificou uma deformação bem significativa da capa de base e subbase devido ao excesso de água. Então, foi necessário fazer um sistema de drenagem. E se isso é um sistema de drenagem com zanjas de drenagem, com a abertura das zanjas e trincheiras com o McDrain. Um outro caso também em Peru, na carretera Iquitos, na Alta Loreto, que é uma carretera muito importante foi um projeto muito importante para o desenvolvimento econômico do país em Alta, de maneira a descongestionar o porto de Iquitos e também todo o sistema de diminuir o tempo de transporte e custo de frete total. Acá é um exemplo da escavação da zanja para aplicação do McDrain. Neste caso, se trabalhou com alturas maiores da zanja para aplicação, porque em geral essas alturas da zanja se pode ser 60 centímetros, 1 metro, 40, hasta 2, mas depende muito do caso que se trabalha e da profundidade necessária. Okay? Há também um caso em México, da autopista Acatzingo, em Puebla. Bem, que esta autopista, Acatzingo-Mendoza, apresenta climas muito cambiantes, ¿sí? Então, as abundantes lluvias e as pendientes accidentadas são características próprias desta zona montanhosa. Bem, no interior genera tanto escorrimento
escurrimientos superficiales como subterráneos. Entonces, estos últimos se reflejan en la superficie de la infraestructura de la carretera existente y también hay también un gran ascenso capilar del agua, ¿sí? en esta carretera. Entonces, fue necesaria la aplicación de un sistema de drenaje. Entonces, se utilizó el sistema McDrain, que fue un sistema, uno de los puntos principales para la utilización del McDrain fue debido a ser un sistema liviano, flexible, también que permitía capturar, conducir y drenar el exceso del agua de lluvia, y así como reducir la altura del nivel freático y captación del agua. Hay también un otro proyecto en México de la carretera Tuxtla-Chiapas, que existía un problema, sí, en esta carretera, debido al alto porcentaje de saturación del suelo y mucha lluvia. Por esa razón, se ocasionaron accidentes y se necesitaba solucionarlo de una manera rápida y sencilla. Entonces, se trabajó con un sistema de drenaje a través del sistema con el McDrain. Entonces, el McDrain para carreteras, ¿sí? En muchos de los casos son vías que ya son construidas y empezaron a presentar algunos problemas de saturación de las camadas y se necesitó de implantación de un sistema de drenaje. Obviamente, un proyecto de una nueva vía y todo, ya hay proyectos que ya tienen sistemas de drenaje previsto. ¿Okay? Bien. Y otra solución también que se trabaja en los gaviones son las soluciones con contenciones, que fue una solución que hicimos el ejemplo de tipos de drenaje, sin drenaje de los suelos. Entonces, cuando se construye una contención, la infiltración del agua satura la masa del suelo. En consecuencia, se aumenta la presión que actúa sobre la estructura, ¿sí? Entonces, la presión del empuje hidrostático, que es posible que esto cause una rotura de una contención. ¿Y cómo podemos evitar este problema? A través de una solución que ya vimos en la presentación, que a través del sistema de drenaje. Y se puede utilizar un sistema de drenaje con un río compuesto, donde se puede trabajar con un sistema de drenaje con el McDrain FP. El McDrain FP tiene como característica un geotextil no tejido en uno de los bordes para captación del agua, un núcleo de drenaje, que es el mismo núcleo de drenaje del McDrain utilizado en trincheras que vimos, pero en otro lado tiene un geotextil laminado con película plástica de polipropileno, o sea, un material con baja permeabilidad. Entonces, de esta manera, el recompuesto recoge el agua y la canaliza a los sistemas de drenaje auxiliares. Y acá hay un ejemplo de obra con McDrain FP instalado en un sistema de contenciones de perfiles metálicos. Entonces, al lado del geotextil con el geotextil laminado del polipropileno se queda para el lado de la contención, trabajando como un sistema de impermeabilización auxiliar. Y aquí un ejemplo, un diseño, una representación esquemática de la aplicación del McDrain. Na outra obra também, com utilização del McDrain, pero en este caso una contención con pilotes, donde se hizo el drenaje por de frente de los pilotes. Y acá hay un ejemplo, ¿sí? Con la aplicación del McDrain. Y después, como este seu compuesto no puede se quedar expuesto, ¿sí? A radiaciones solares y todo, se hace un sistema de cierre, ¿sí? con acero y hormigón y todo. E acá hay un video que habla un poco sobre que representa un poco la instalación del McDrain. Entonces, la conexión entre dos rollos del McDrain. Esta es una obra en Brasil también que se hizo y se puede mirar el McDrain siendo instalado. Un otro detalle también, ¿no? Atención, en Brasil. Y también
Una aplicación en contención en Bolivia. Sí, esa fue una obra que yo visité en este inicio de año, cuando aún no estábamos en toda esta cuestión de pandemia, o no sabíamos al mínimo. Entonces yo saqué esta foto. Es una obra interesante en Bolivia, donde se trabajó con un sistema en drenaje. El McDrain también se puede aplicar en drenaje de canchas, trabajando como una solución sin el uso de agregados minerales e também sem remoção do material da obra. E basicamente, o McDrain se vai aplicar em sistemas de drenagem com césped natural e sistemas de drenagem com césped sintético. Então, começando por o sistema com césped natural, o sistema de drenagem de canchas de futebol se hace através de trincheiras drenantes. Então, de maneira a ser trincheiras desplazadas de acordo com o desenho, de maneira a evitar a subida do nível freático até a superfície da cancha, evitando problemas na superfície. ¿Sí? E nesses casos se hace através de drenagem de trincheiras utilizando o McDrain TD. Então, aqui há uma foto onde se pode mirar o McDrain sendo instalado da mesma maneira que se instala na carretera. E com esta ideia, a ideia de não permitir que a subida do nível freático. ¿Sí? E esses desplazamentos, em geral, se queda a cada máximo 5, 7 metros ao máximo, para trabalhar com um sistema eficiente. Esse é o tipo de aplicação da McDrain em um estádio em Brasil, uma cancha de futebol em Brasil. E se mira todas as erras já listas. Uma obra também que se realizou de drenagem de canchas de futebol foi em Paraguai, no estádio de Cerro Porteño. E também os seus sintéticos, as compostas para drenagem, se aplicam em drenagem de canchas com césped sintético. Sim. Pero em césped sintético já é um sistema de drenagem diferente, um sistema de drenagem horizontal, através da utilização do McDrain SF. O McDrain SF significa McDrain Sport Field, justamente para esse tipo de aplicação. Então, además da alta capacidade de flujo do McDrain, os colchones de drenagem proporcionam a amortiguação do impacto, fazendo que o césped seja mais suave. Acá também há um vídeo que se mostra a aplicação do McDrain SF em um dos estádios das canchas de futebol que foram construídas em Brasil, na cancha de futebol do Clube Atlético Paranaense. Então, se hizo toda a aplicação com os sintéticos do McDrain SF e depois, por derriba do McDrain, se lançou o material que já faz parte do sistema da cancha. Okay? Entonces, durante la instalación, y después, este césped sintético se hizo todas las pruebas y las pruebas para certificación de FIFA y todo, de manera a promover, porque hay todo el sistema de certificación para mirar la amortización, también la parte de drenaje, también superficial. Se trabalha. Um dos pontos interessantes dessa obra é que o projeto inicial se tratava de um césped natural, pero o projeto da cancha tinha a cobertura cerrada, então havia muita dificuldade para o desenvolvimento da vegetação neste caso. Então, houve uma necessidade de cambiar para césped sintético e trabalhar com um sistema de drenagem. Um outro caso também de césped sintético foi em El Alto, em La Paz, Bolívia, e um outro também em Brasil, na escola da Confederação Brasileira de Futebol, na cidade de São Paulo, que se hizo el drenaje com os sistemas McDrain SF. E acá também há um vídeo que se mostra a aplicação desse McDrain, a conexão entre dois rollos
del MacDren. Y también un otro video que se muestra la aplicación, ¿sí? Después de instalar el MacDren, la aplicación del césped sintético sobre el sistema de drenaje. En ese caso se utilizó MacDren SF con 2.000 metros cúbicos. Un otro caso interesante también en campo deportivo fue en los Juegos Panamericanos de 2019 en Lima, en Perú. Fueron una obra que se necesitaba hacer un nuevo campo deportivo para los Juegos Panamericanos y un campo deportivo que atendiese a todos los estándares internacionales. ¿Sí? Entonces, tiene proyectado un sistema de drenaje para la evaluación del agua en la superficie. Entonces, acá hay una imagen antes de la aplicación del geosintético. Obviamente, hay todo dentro del sistema de drenaje. Hay siempre cuestiones importantes para tomar en cuenta, como inclinación, que es esencial para que el sistema de drenaje trabaje, en este caso también, drenaje horizontal. El MacDren instalado. Después también la misma se pasó con el césped siendo aplicado sobre el MacDren. Entonces es una obra que se quedó muy bonita, esa obra, con la aplicación del MacDren. Se utilizó 18.360 metros cuadrados. Y acá es la obra finalizada. Bien, el MacDren también se utiliza en obras de construcción civil. Entonces son obras que se aplican sistemas de drenaje justamente para evitar problemas que vimos en el inicio de la presentación, como problemas de la subida, de la napa freática. Entonces son sistemas de drenaje subsuperficiales, de manera a drenar el agua que se asciende a través de las ascensiones capilares. Entonces se puede trabajar con el sistema del MacDren FP. Entonces el MacDren FP, una vez que el geotextil laminado de baja permeabilidad se quedará en contacto con la losa y la estructura de la construcción, y por debajo se hace el drenaje horizontal. Y también se puede hacer sistemas de drenaje con trincheras drenantes, de manera también a evitar esta subida del nivel freático, utilizando sistemas de drenaje con MacDren TD. Acá hay un detalle mostrando un poco cómo se aplica el MacDren en una vista en planta, una vista superior, con las trincheras desplazadas. Y acá hay un caso de una obra en construcción civil, entonces donde las trincheras se deben ser posicionadas estratégicamente para no coincidir con bloques y todo el proyecto de fundaciones. Y al final también el MacDren es aplicado en obras arquitectónicas. Entonces, en superficies planas, se pueden verse directamente afectadas por la lluvia, causando las inundaciones y exceso del agua. Y en estos tipos de obras arquitectónicas se puede usar el MacDren J, que es un MacDren desarrollado para drenaje horizontal. Este MacDren J se aplica sobre la capa superior del suelo, ¿sí? Y es ideal para el drenaje de jardines y también de techos verdes. Entonces también se aplica directamente sobre una losa y todo, una cobertura, que se utiliza el MacDren J. Y hubo una prueba bien interesante que se hizo en la Universidad de São Paulo, en São Carlos, donde se evaluó las ventajas de se utilizar un sistema de drenaje, un sistema con techo verde. Y en ese experimento se hizo un gráfico donde el eje horizontal es el horario del día y el eje vertical es la temperatura, y varios tipos de coberturas. Entonces, una cobertura metálica, por ejemplo, tiene un pico de temperatura ao medio del día, en cuanto también una cobertura cerámica también tiene este pico de
de temperatura, enquanto una cobertura con techo verde se mantiene más constante, ¿sí? esa temperatura. Entonces es un tipo de proyecto muy procurado muchas veces por muchas personas para buscar un ambiente más agradable. ¿Okay? Y el drenaje de techos verdes se hace también con el McDrain J. Entonces el McDrain J es aplicado sobre la cobertura y hace todo el sistema de la captación del agua y evita el exceso de agua en un techo, por ejemplo. Acá un ejemplo de un techo verde, un ejemplo con la aplicación del McDrain. Entonces el McDrain puede venir en rolillos menores de manera a facilitar la instalación y todo. Un ejemplo del llenado del suelo de substrato, del suelo que va por arriba del McDrain, el suelo vegetal. Obra después de concluida. Una otra obra también en Pernambuco, en la Casa de la Aldea, se hizo la aplicación del McDrain J para el drenaje del techo verde y la obra después también de concluida. ¿Okay? Entonces es un sistema de drenaje que se puede trabajar, muchas veces no lo ve, no después de la obra finalizada, pero tiene una gran importancia que es evitar el exceso de agua y conducir rápidamente el agua. Okay. También se aplica en obras ambientales, pero en obras ambientales, además del drenaje del agua, también se hace el drenaje de los gases. Entonces, este ejemplo en una obra de laguna de tratamiento de efluentes, donde muchas veces el suelo tiene contenido de gases, entonces se hace el drenaje con el McDrain. Okay. Y además el McDrain se aplica a otros tipos de obras, en obras de interfaces de taludes, de túneles, obras ambientales. Obviamente no es posible hablar de todas en un corto periodo de tiempo, pero este tipo de recompuesto se trabaja bien en varios tipos de aplicaciones. Bien, y los sistemas con recompuestos, ¿sí? Así como todos los geosintéticos materiales que son aplicados en la ingeniería, se pasan por pruebas. ¿Sí? Pruebas para determinar la capacidad, ¿sí? En el caso de McDrain, la capacidad drenante y también algunas propiedades mecánicas. Y dentro del site de Macafé, del sitio de Macafé, y también en contacto con nuestros ingenieros, ustedes pueden mirar y tener en manos las especificaciones técnicas del material, donde tiene todas las informaciones sobre capacidades de flujo, ¿sí? A diferentes niveles de presión, propiedades mecánicas también, la presentación del rollo. Y todos esos datos, ¿sí? Datos hidráulicos que están en la especificación técnica, ¿sí? Son datos que son obtenidos a través de pruebas. Por ejemplo, pruebas del espesor, ¿sí? del McDrain, hasta presiones de hasta 200 kilopascal. Entonces, às vezes el McDrain está siempre sometido a un nivel de presión. Un ejemplo de prueba también de gramaje, entonces prueba de gramaje, pero puramente sin ninguna presión aplicada. También la prueba mecánica de la resistencia a la tracción, ¿sí? Que se hace en el recompuesto y también en los geosintéticos. Y también la prueba del funcionamiento CBR. ¿Sí? Esta prueba de funcionamiento es básicamente la aplicación de una carga pontiaguda, ¿sí? Una carga que podría causar una perforación en este geosintético, que sería el caso de un material pontiagudo, como una grava, un material con una cierta característica y forma. También los ensayos hidráulicos, que se hacen la prueba de transmisividad y también la prueba de permeabilidad. Entonces son datos que son generados y a través de ensayos y de pruebas a diferentes también niveles de presión, diferentes niveles de gradiente hidráulico, se hace ese tipo de ensayo. Y algunos datos importantes para el diseño de McDrain. Entonces, cuando hablamos de diseño de McDrain,
Qualquer que sea la solución, es importante tener en cuenta estos dos datos, que es la presión que el McDrain va a estar aplicada y el gradiente hidráulico, que está en función de la inclinación de la superficie que está aplicada en un sistema de drenaje. Entonces, para diferentes niveles de presión y diferentes niveles de gradiente, el McDrain presenta diferentes capacidades de flujo. Entonces, empezando un poco por cómo obtener esos datos en un proyecto de drenaje horizontal, que es un sistema de drenaje que vimos en canchas de fútbol, también en las obras de jardines y todo. En ese tipo de caso, se trabaja con la presión actual sobre el McDrain, que básicamente es el peso del material multiplicado por el espesor del material que está por arriba. Entonces, muchas veces en drenaje horizontal se trabaja con presiones pequeñas, ¿sí?, en el McDrain. Y en drenaje vertical, también dificilmente son presiones muy grandes. ¿Por qué? Porque en función de la altura que se aplica al McDrain y de datos, como datos de resistencia del suelo, como ángulo de fricción, el peso específico, se puede calcular, a través del peso específico y la altura, las tensiones verticales al topo. No hay presión vertical y hasta por debajo, ¿sí? Y a través del ángulo de fricción se calcula el coeficiente de empuje activo, ¿sí?, que acá o suelo en su estado activo, justamente para obtener el valor de tensiones horizontales, porque el McDrain va a estar sometido a estas tensiones horizontales. Entonces es interesante tomar en cuenta este valor de coeficiente de empuje. ¿Okay? Y en trinchera drenante, el mismo principio de drenaje vertical para se obtener la tensión máxima, la presión máxima en el McDrain. Entonces, en general, en obras de trinchera drenante, es siempre interesante, trincheras que no pasan de alturas muy grandes, verificar la capacidad de drenaje a bajos niveles de presión. ¿Sí? Y bien, otro dato también interesante, ¿sí?, para se considerar es el gradiente hidráulico. Entonces, básicamente, para drenaje horizontal y para drenaje horizontal, son los gradientes que se consideram entre 0,01 e 0,1. Obviamente, há também dados para diferentes níveis de gradiente. E para drenaje vertical, o gradiente é 1. Pero o que seria este gradiente? O gradiente basicamente é a altura que está aplicado um elemento de drenaje dividido por el largo de drenaje. Entonces, por eso que en este caso, el gradiente hidráulico es 1. Ya en una cancha de fútbol, cuando tiene altura de drenaje, entonces el desnivel total, la pérdida de carga total entre dos puntos de 30 centímetros en una longitud de 300 centímetros. El gradiente hidráulico 0,1. Entonces, son datos importantes para se verificar a capacidade drenante no sistema. Bem, um dado também importante é que esta capacidade de flujo que vimos acá são capacidades de flujo características do recomposto. Sin embargo, ao considerar essa capacidade de flujo em um desenho, em um projeto, se divide através de fatores de redução, que são fatores que representam as perdidas de capacidade de drenaje e propriedades mecânicas em função do tempo e ao meio que está aplicado o geossintético. Então, se aplicam fatores de redução que são fatores em função da introdução, fator também da creep, de compactação química, compactação biológica. Então, se aplicam estes fatores, devido à intrusão de todos os fatores, devido ao creep, compactação química e biológica, de maneira a ter o dado de capacidade de fluxo de desenho, para se verificar se a capacidade de fluxo que se necessita em seu projeto está de acordo com a capacidade de fluxo do composto.
Y algunos valores de referencia para la aplicación del MacDren están en una bibliografía muy conocida, que es la bibliografía de Kerner, que es el libro Design with Geosynthetics, que es un libro muy interesante que habla mucho sobre geosintéticos y también la parte de drenaje. Entonces hay algunas recomendaciones de cuáles son los factores a se considerar en función de tipos de aplicaciones. Y el MacDren es un geocompuesto que se destaca entre los otros geocompuestos que están disponibles. McAfee hizo algunas pruebas con varios tipos de geocompuestos que están disponibles en el mercado. Sí, en este caso se hizo una prueba con los geocompuestos que tenía en la época en Brasil, donde se hizo el ensayo de capacidad de drenaje, ¿sí? Ensayos de desempeño del MacDren. Entonces se hizo el ensayo de acuerdo con la normativa ASTM de 4716, con una condición considerando un gradiente hidráulico de 1, presión de 50 kPa y una altura de suelo referente a 750 metros. Entonces se hizo pruebas con varias muestras, ¿sí?, de geocompuestos. Entonces se hizo el ensayo de transmisibilidad. Entonces es un ensayo que tenemos acá, incluso el equipamiento para hacer este ensayo acá en Macafé, en Macafé, Brasil, donde se controla el gradiente hidráulico, el nivel de presión y se evalúa la capacidad, el caudal de salida en función del tiempo y volumen del agua. Entonces acá es un ejemplo donde se muestra, una imagen donde se muestra el ensayo hecho acá en Macafé y después los resultados. Entonces el MacDren se presenta al lado izquierdo, el primer material, y se puede mirar en función del tiempo la capacidad de drenante. Entonces, comparado con otros compuestos, como que el MacDren se destaca. Entonces, después de 25 segundos que un otro compuesto se empieza a mirar en el video que está haciendo el proceso de drenaje. Entonces, el MacDren tiene una capacidad de respuesta muy rápida. Esto porque es un producto ya utilizado y hicimos pruebas con ese producto hace más de 15 años. Entonces, el material que siempre estás con nuestro equipo de investigación y desarrollo, siempre buscando también mejorías de todo para el sistema. Y este video muestra un poco cómo se destaca. Bien, en la familia de productos MacDren se puede utilizar en muchos tipos de obra, como vimos acá en la presentación. Entonces, la idea de esa presentación fue traer, ¿sí?, la importancia de los sistemas de drenaje, ¿sí?, un poco más enfocado para carreteras, pero nunca nos olvidando de otras aplicaciones, importancias de aplicaciones de drenaje, ¿sí? Y así que vamos finalizando nuestra presentación, ¿ok? Antes de todo, gostaria de informar a ustedes que mesmo com esse tempo de pandemia e todo, estamos sempre disponíveis através de los medios digitales, então através do WhatsApp, Teams e ferramentas de reuniões, para sempre estar em contato com todo o apoio técnico e todo o que vocês necessitam, ¿sí? E também com toda a nossa central de proyectos que les auxilia con propuestas preliminares técnicas de esas soluciones. Entonces, si tiene una duda sobre cómo trabajar con sistema de drenaje, seguramente puede contactar nuestros ingenieros, en caso de Macafé México, sí, también en caso que necesites también estarán en contacto con nosotros también en Brasil, porque somos una equipe, sí, bien integrada con esas informaciones. Y bien, gostaria de agradecer también la presencia de todos y agradecemos nuevamente a AMIFTAC y también al Colegio de Ingenieros de Chiapas por todo el apoyo y colaboración durante este evento. Así que
foi uma oportunidade muito interessante. Eu, particularmente, estou muito feliz por ter recebido este convite, estar aqui hoje, falando com vocês. Espero que vocês tenham gostado da apresentação e nos quedaremos sempre à disposição. ¿Ok? Gostaria de invitarlos também a conhecer nuestra plataforma, Web Channel. ¿Sí? Entonces, durante esta época de pandemia, empezamos una serie ¿sí? de webinars y también de entrenamientos com temas técnicos, como temas de drenaje, obras geotécnicas, calidad de rocas. Entonces, hay todos temas técnicos disponíveis ¿sí? gratuitamente em nosso canal Web Channel. Então, gostaria de les invitar a visitar ¿sí? nosso canal de Web Channel y verificar los videos y estas clases. ¿Okay? Me gustaría agradecer por la atención de todos y también les recordamos que este webinar también estará en nuestro Web Channel y también en las redes sociales de Amivitac. ¿Ok? Entonces, gracias por toda la atención de todos y ahora vamos a mirar para las preguntas, ¿ok? Contestar las preguntas. Eu veo acá uma pergunta de Cláudio Quilodran. Cláudio, Minería Creativa. ¿Tienen experiencias con esos sintéticos en la cara de aguas arriba, en muros de relaves? Cláudio, muchas gracias por su participación en el webinar. Hay algunos casos muy interesantes en Perú donde se utilizó el MacDren en presas de relaves. Entonces, una vez que acá tengo su correo, te entraré en contacto y también ya con un caso de obra así que trabajamos con presas de relaves donde se trabajó bien el MacDren. Gracias por la pregunta. Una otra pregunta de Cláudio también. ¿Cuáles son las distancias máximas en el perfil longitudinal de carretera, por ejemplo, para mover las aguas hacia los puntos de descargas, puntos bajos? Ah, perfecto, Cláudio. Excelente pregunta. Esta distância assim, máxima longitudinal, muitas vezes se queda aí entre 100 metros, depende, se há casos que já são pré-determinados, se essas saídas de drenagem. Há como, há como evaluar se essa distância máxima também, através de dados como la pendiente y todo que tiene, la capacidad de flujo, pero en general se queda así por allá los 100 metros. Una pregunta también de Jorge Villascan, México. Jorge, gracias, muchas gracias por su participación. Para el tema de vialidades, MacDren está validado en México en alguna norma de SCT. Sí, esa pregunta después lo dejaré para contestar por correo. Sí, incluso ya mantenemos en contacto con un ingeniero local. ¿Ok? A ver si tenemos más. Ricardo Antônio Campos Ventura. ¿Tendrán algún caso del uso de compuesto para cierre correcto de rellenos sanitarios, donde se busca utilizar el lado superior del relleno
para esparcimiento. Sí, el compuesto puede ser utilizado para cierre. Sí, puede ser utilizado a través para drenaje, tanto para drenaje superficial y también para la captación de los gases. Sí. Creo que hay sí algunos casos que atienda su solicitud y también estaremos en contacto, ¿ok? Para más informaciones. Gracias, Ricardo, también por su participación y también por toda la atención. A ver si tenemos más. Cláudio, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Cláudio. Me quedo muy feliz, muy feliz. Espero que hayan gustado. A ver si tenemos más. Está bien, Carlos. Chivardi nos pide una disculpa acerca del tiempo que para ingresar en el webinar, pero esta grabación estará, sí, disponible para ustedes, entonces estoy, estaremos también a disposición. Muchas gracias, Carlos, también por todo el apoyo y todo. En ese tema tenemos más alguna pregunta. Bien, a ver, aquí. En, Ricardo Antônio Campos Ventura, México. ¿Habrá algún comparativo en costo entre el uso de recompuesto y el francés tradicional? Sí, hay algunos sí, comparativos de costos. Lo comparativo de costos que yo hice es un comparativo basado en una normativa de Brasil. Sí. Ya es una referencia, sí, que se puede tomar en cuenta. Y hay sí comparativos que se puede mirar con todo, considerando todo el material. Casi siempre el compuesto se queda más económicamente más viable. Muchas gracias, Ricardo, por su participación. Jorge Viascan, felicidades. Y no Gabriel Gustavo, excelente presentación. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Yo agradezco mucho. A ver si tenemos más una pregunta. Bien, en este caso también alguien tenga alguna pregunta después de la presentación y quieras enviar vía correo, mi correo está aquí en la pantalla. Por favor, queden a vontade para hacer estas preguntas, esas dudas, y también estaremos en contacto, yo y también los ingenieros de Macafé, México. Pergunta agora Sebastian Lomeli.
¿Cuál es la vida útil del producto McDrain? Bien, Sebastián hizo la pregunta de $1 millón para todos los seus sintéticos y materiales. Sí. Bien, los seus sintéticos son materiales proyectados siempre para obras a largo plazo. Obviamente, como todos los materiales, van a durar para siempre. Pero en general se trabaja con vida útil del mínimo 40, 50 años, pero va a depender mucho del ambiente que se está aplicando el McDrain, si habrá cambios en el ambiente en función del tiempo, porque si se aplica el McDrain en un ambiente sin ningún sistema que puede causar una afectación física, biológica, ningún suelo agresivo, por ejemplo, seguramente el McDrain se va a durar por mucho tiempo, pero depende de cada caso. Es una pregunta, sí, es una pregunta bien interesante porque siempre nos lleva a verificar cada condición. Pero muchas gracias, Sebastián, por su participación. A ver si tenemos más preguntas. Bien, creo que no hay más preguntas acá. A ver que tiene una nueva aquí. ¿Cómo funciona? Una pregunta de Claudio Quilodran. ¿Cómo funciona el sistema en zonas de baja temperatura? Sí, los polímeros, sí, en general son proyectados. Tiene como característica la resistencia, sí, a diferentes niveles de temperatura. Sí, sí, se trabajan bien. Entonces, la temperatura, no sé que sea una zona de extrema, así, de temperatura muy alta o extrema temperatura baja, para tomar un poco más de atención. Incluso en los últimos meses, McAfee Italia se ha promovido, sí, un material para zonas de baja temperatura, un material especial, sí, para aplicaciones constantes en baja temperatura. Pero en general se funciona bien. Aquí, como tú tienes su correo también, Claudio, también le enviaré talvez algunos casos de obra y algunas situaciones en que se puede aplicar. ¿Ok? Bien, de esta manera, sí, con las preguntas, sí, que ustedes hicieron, me gustaría de agradecer la participación de todos, sí, en este webinar. Y acá nosotros vamos a encerrar, sí, nuestra transmisión, una vez más agradeciendo, sí, a todo el apoyo. Y bien, y también les invitar a visitar nuestro site y nuestras redes sociales, ¿sí? Y también se quedar atentos, ¿sí? Nuestros webinars. Y mañana, por ejemplo, tendremos un webinar acerca de diseño de aviones con el software Java Queen. Entonces, también se quedan todos invitados. También la siguiente semana siempre estaremos con eventos, con conocimiento técnico, siempre conocimiento gratuito y también con la mejor calidad posible que intentamos traer. ¿Ok?
Entonces, muchas gracias por por la presencia de todos. Fue un placer estar aquí en esta tarde en México, esta noche ya en Brasil. Y bien, gracias a todos y nos vemos. ¿Ok? Gracias.